Imagino que estaréis todos aquí. Clara, Raúl, Virginia, Andrea, que supongo vendrá acompañada de un nuevo personaje. Este no es un mensaje para resumiros mi vida ni para expresar mis últimas voluntades. Es más sencillo. No os reúno sin mí para hablar de mí. Os reúno para que hagáis de la mano de Raúl mi última película. No creo que después de tantos esfuerzos juntos y desgastes estéis por llorarme, así que no voy a recurrir a nada lacrimógeno. Estáis aquí para trabajar. Ya sé que es una putada enfrentaros a un reencuentro para algo así. Pero creo que siempre ha sido la única salida. Y ahora también. Quiero descansar un poco. Ya sabéis, lo que cuenta es el final. ¿Tú sabías esto? ¿Yo? Tú eres su guionista. Yo soy el nuevo personaje. ¿Qué? Dijo Andrea que vendrá con un nuevo personaje. Por favor, si es un vídeo póstumo. Además, era un hijo de la gran puta. Ni caso. Se ha cumplido la peor de nuestras fantasías. ¿Y ahora qué? ¿Cómo presentamos a los personajes? Bueno, pues... no sé, no prolonguemos el planteamiento, no busques cómo. Podríamos presentarlos alineados en el jardín, con una voz en off que les defina. Ya. La frontalidad, si te gusta. Sí, ¿te parece bien? Preferiría hacerlo a lo largo de situaciones, pero sé que insistirás en hacerlo de forma teatral, así que me ahorro la discusión. Sí, sí, hagámoslo así. Comenzamos con Clara. Clara, unos 50 años. ¿Qué podemos decir de Clara? Rica heredera, aficionada al arte, casada conmigo. Sí, podemos poner algo así, pero ya lo iremos viendo, ¿eh? Creo que con el nombre y la edad sería suficiente. Vale. Siguiente. Virginia, 45 años. Ahora es dibujante, aunque eso no es lo más destacable. No, Virginia no ha destacado como dibujante. Aunque sí es lo más destacable porque no ha hecho ninguna otra cosa. Andrea, actriz, 40 años. Jorge. ¿Qué es Jorge exactamente? Jorge, 34 años. Vale, de acuerdo, de acuerdo. Marta y Fabián, 48 y 37. ¿Nos vas a presentar así? ¿A los dos juntos? Sí, sí, sí. Ellos van siempre juntos. Raúl, 42, Víctor, 48. ¿Nosotros también vamos juntos? No, no, ponnos de uno en uno. Y deja a Marta y Fabián al final juntos en el travelín.
Porque no me conoces lo suficiente. Pero he tenido que beber porque no soporto los sepelios, Jorge. Hace 10 años que no nos vemos. ¿Se lo subo ya? Cuando quieras. Las está tirando. ¿Cómo lo sabes? Flotan en el retrete. ¿Y por qué no se lo has dicho a la señora? Porque lo sabe perfectamente. Y no es asunto nuestro. Ya llegan. Déjalo ahí. ¡Ya llegan! Ya llegan. No. Andrea, ¿te ayudo? ¿A qué? Con el equipaje. No he traído. Yo me voy esta tarde. Ha traído 4 maletas. No me lleves la contraria, Jorge. ¿Se han muerto ya? No lo sé, no hemos subido al dormitorio. Yo no voy a poder ir ahora. Estoy agotada. Tranquila, ya le veremos mañana. Ahora descansa. ¿Tú debes ser? Jorge. El nuevo personaje. Adelante, por favor. Aún no entiendo la razón por la que me has traído aquí. Apenas hemos hablado de lo nuestro. Si es que existe algo nuestro. Me han llamado nuevo personaje. Y no sé muy bien qué han querido decir. ¿Tú estás contenta de que esté aquí? ¿No contestas nada? Andrea, ¿me estás escuchando? Andrea. Nunca ponen almohadas en esta casa. Eso no es el cabecero. Jorge, te quiero. Está bien el vestido que has elegido. Aunque quizá deberías haberte puesto el otro que me dijiste. Son iguales. Sí, pero quizá te quedaba mejor el otro. ¿O quieres decir que los dos son el mismo vestido? Los dos vestidos son el mismo porque solo me he probado un vestido. Bueno, entonces te queda bien ese. No abren para variar. No deberíamos haber venido. Insiste. No van a abrir y lo sabes.
Podemos rodear la casa. Intentar entrar por las cristaleras de los jardines. Te voy a destrozar los zapatos con el barro. Virginia, ¿eres artista plástica? Te deben gustar las texturas. No me jodas, ¿eh? Me largo, pero ya. No quería venir y lo sabes. Nadie quería venir, pero todo el mundo está aquí. Esto ya lo he escrito yo muchas veces. Ya. Llevamos más de un siglo desconcertados con la idea de que nos habían engañado. ¿No es cierto? Que todo era una gran mentira. Todo es mentira. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa máxima? Todo es mentira. Es aterrador y vertiginoso. ¿No les parece? Pero yo creo que lo más espeluznante es descubrir que todo es verdad. Todo aquello que seamos capaces de imaginar será cierto de forma inmediata. Nuestros pensamientos son nuestra gran amenaza. Mientras haya madres que creen en posesiones diabólicas, habrán niños poseídos. Mientras hayan hordas de gente rezando a Dios, bueno, Dios existirá. Mientras haya quien presencie espíritu y ovni, habrá alienígenas y fuerzas destructoras. Tengan mucho cuidado, porque todo es verdad. Y bueno, tenemos una llamada. Hola, Cadija. ¿Hablas ¿Y los demás? Están en las habitaciones. ¿Duermen tan temprano? No creo. No deberíais comer aquí ni ver la tele. ¿Nos habla, señora? ¿Qué señora? No deberíais ver este tipo de programas. Son basura alienante. ¿Habéis puesto a estirar con el césped? No deberíais haberlo puesto sabiendo que veníamos. Es apestoso. Con ese es el tercer deberíais. ¿Qué pasa con vosotros? Ahí déjalos. No es asunto nuestro. A ver, es que Marta dice que para no aceptar el cambio sistémico lo estamos apuntalando. Y que en esta tierra de nadie no hace falta rebelarse. Que basta con no obedecer, porque las normas ya no tienen valor y nunca pasa nada. No hables por mí, ¿eh? ¿Hay algo para cenar? ¿Tenéis pastillas en la mesa de noche? Yo no sé si me has colgado o me sigues escuchando. Creo que se ha cortado la comunicación, pero te voy a seguir diciendo. No hables por mí, ¿eh? ¿Te has vuelto a poner el suero? Sí, siento que me deshidrato. ¿Y beber agua? No empieces con eso, por favor. ¿Te han preguntado por mí? No pretenderás captar la misma atención que las primeras veces. Pero sí me han preguntado por ti. Que no me encuentro bien, ¿eh? Eso es evidente. ¿Qué te han preguntado? ¿Y quién? No sé, todos. Y sí, me han preguntado que cómo estabas. Esa ha sido Andrea. Sí, Andrea me ha preguntado si habías muerto ya. Estaba borracha. No hay lucubres. ¿Tú qué le has dicho? Nada. Tranquila, que no te molesto más. Sigue con tus papelitos. Sigue, toma. ¿Estaba guapa? No pude verle la cara. Estuvo prácticamente todo el rato en posición horizontal. ¿Algo más? No. ¿El personaje nuevo cómo es? El personaje nuevo es un nuevo personaje. No fijé mi atención en él. Si me das un poco de tiempo, podré hacerte una descripción. Ahora mismo no lo tengo presente. ¿No lo tengo presente? No lo tengo presente es una frase como de mi madre o de mi abuela. No me compares con tu madre. Por favor, tengamos la fiesta en paz. Tengamos la fiesta en paz. ¿Es otra frase como de mi madre o de mi abuela? ¿Seguimos haciendo ping-pong con las palabras o hablamos de lo que realmente sabemos? Pero si no sabemos nada. En eso consiste. Así que no sigas. Dime por qué no bebes agua, Víctor. Porque el suero es lo suyo. ¿Eh? Estoy enfermo. Occidente entero está enfermo. ¿Occidente? ¿Ah?
¿De qué estás enfermo, si puedes saber? Déjame en paz, por favor. Por favor. Buenos días. ¿Vas a nadar un poco? No, yo nunca nado. Nunca me meto en el agua de cintura para arriba. ¿Y eso por qué? Bueno, eso tiene una explicación, incluso simbólica, pero no quisiera resultarte denso, no me gustaría parecerte raro. Sí, soy capaz de entenderlo. Nunca te mojas de cintura para arriba. Entras en el agua, pero no te mojas de verdad. Puedo entender el significado. Bueno, eso es juzgarme. No me conoces. No, para nada. Quiero decir que puedo entenderlo. Estabas hablando del agua, los símbolos, el inconsciente, la sexualidad. Es que he leído sobre eso también. Déjalo, por favor. Déjalo. Siempre que venimos al campo me ocurren cosas. Esta mañana me he despertado con ganas de volver a dibujar. Se te pasará. Pensaba salir fuera a correr un poco. Nadie se apunta, supongo. No quisiéramos parecerte raros, pero no salimos. Pero no hay peligro, ¿verdad? No, ninguno. Pero nunca salimos. El vídeo póstumo del señor lo quieren ver antes o después de desayunar, que lo estamos intentando organizar. Yo voy a dibujar. Quiero descansar un poco. Ya sabéis, lo que cuenta es el final. Se ha cumplido la peor de nuestras fantasías. ¿Y ahora qué?
es esto que pasa aquí? No. No somos tan raros. Debería haberme muerto esta noche, pero no ha pasado todavía. ¿Es un juego esto? No. El servicio debería haber comprobado antes de poneros la grabación. Pero no se han molestado. Lo hacen todo así. Son un desastre. Siéntate, Jorge, siéntate, ni puto caso. Necesito beber algo. No tenemos alcohol en esta casa, Andrea. Que sí, cariño. Pero, Víctor, así sin guión. Sí, tenemos muchas notas. Y nunca tenemos guión. ¿Cómo que nunca tenemos guión? Pues porque nunca tenemos un guión. Pero vamos a ver, se trata de retrataros, miraros. No, y que creíamos en ti, pero no hemos sido felices. Nos apasionaste, pero nos has destrozado. Un momento, no me dejéis al margen. Yo soy el guionista. ¿Cómo que nunca hemos tenido un guión? ¿Qué hemos hecho durante todos estos años? No, que yo no voy a cuestionar tu utilidad, pero que guión no hemos tenido nunca. ¿Perdona? ¿Mi utilidad? A ver, Raúl, que tú has sido una especie de sparring de Víctor, pero convencionalmente lo que se entiende por un guión no lo hemos tenido nunca. Te vino está malo. ¡Jorge! Te vino está malo. Tráeme más vino y más hielo. Si está malo no deberías beberlo. ¡Más vino y más hielo! Más vino y más hielo. Hasta la tercera siempre está malo. Raúl, tú haz lo que quieras, pero yo no estoy segura de querer embarcarme en una pesadilla de este tipo, ¿eh? Mira, Víctor, a mí me habían dicho que habías muerto. Y yo he venido aquí por Clara. Y quien tiene claro que no se va a embarcar en una pesadilla de este tipo, soy yo. Porque de la última hace ya 10 años. Y no es tiempo suficiente como para olvidarlo. Bueno, en cualquier caso no estás muerto. Así que a mí no me necesitas. Si deseas volver a jugar a esto, y además sin guión, como afirma Andrea, obviamente puedes hacerlo sin mí. Virginia, vámonos. ¿Dónde miras? Que no te hagas la ofendida. ¿Qué ofendida? ¿Le hablas en femenino? Cállate y hazte un dibujo. Yo sé perfectamente lo que es un guión. Y guión, no hemos rodado nunca con guión. Mira, nunca has trabajado con nadie más que con nosotros. No sabes lo que es un guión. No sabes lo que es un rodaje sin nosotros. Mira, no me voy. No sé ni por qué no me voy. Bueno, sí, no me voy por Clara. Y tampoco sé por qué no me voy por Clara, porque Clara a mí me detesta. ¿Clara no te detesta? ¿No le has oído hablar de ti? Habla de mí. Habla de ti maravillas. Perdón. ¿Te he dicho que está en mal estado? Sí, ha debido saber de mal. Pórselo doble. ¿Tú eres actor? No. Bueno, aquí sí lo eres. ¿Qué ha dicho Andrea ante la propuesta póstuma de Víctor? No creo que se ruede ninguna película. No hay guión, no hay presupuesto. Andrea no quiere. Te equivocas. La película ya se está haciendo. ¿Cómo? Se está rodando desde que vinisteis en el coche. En el coche. ¿Qué quiere decir? ¿Es una metáfora o algo así? No, yo no hablo de metáforas. Yo no soy una mentirosa como ellos. Todo esto es extraño. No me siento cómodo. ¿Dices que no eres actor? Lo estás haciendo muy bien. Jorge, el vino.
Me pregunto por qué estáis aquí. ¿Y por qué estáis tan insatisfechos? Vale, yo he sido un bruto. Pero me he defendido como he podido. Y vosotros aceptasteis las reglas. No estoy pidiendo perdón, ¿eh? Porque yo sé muy bien lo que ocurrió. Sé que juntos fuimos grandes. Generamos pensamiento y llegamos a importar. Aunque parezca que solo estaba ocurriendo yo, también estabais vosotros. Me muero. Aunque lo haya decidido yo, el caso es que me muero. ¿Acaso no es suficiente esto? No quería que me entendieran. Me bastaba con ser amado. ¿Ya? Hace mucho que no expones, Virginia. ¿Qué quieres decir con eso, Clara? No ha expuesto nunca. Tú te callas. Son esbozos. Es una búsqueda. No tienen por qué servir. Virginia, cariño, tranquila. Nosotros tampoco hemos estrenado nunca una película. La tercera la podíamos haber estrenado perfectamente. A partir de la cuarta fue un desastre. La tercera. La tercera estuvo bien, ¿verdad? La tercera fue magnífica. Fue magnífica para todos. Pero a partir de la cuarta fue todo un desastre. No quiero repartir culpa ni reincidir en el tema, pero es que no teníamos guión. La culpa es siempre del guionista. ¿Y la primera y la segunda? La primera y la segunda fueron un desastre. Sí. Fueron un desastre. ¿Y tú, nuevo amigo de Andrea? ¿A qué te dedicas? Es mecánico, lo conocí en un taller. Pero si tú no tienes coche. Soy mecánico dental. Se está separando este diente. ¿Veis? ¿Más preguntas? Yo comería un poco de pescado si me acercáis la bandeja. Bueno, vamos a dejar el aspecto simbólico de la conversación y vamos a actuar con normalidad. Jorge, el mecánico dentista, no entenderá nada, así que por favor vamos a comer. Sí, claro que sí. Vamos a comer. Sí, porque nos estamos comportando como si ocurriera algo, pero en el fondo no ha ocurrido nada. ¿Verdad? Parece que ha ocurrido algo y no ha ocurrido nada. Bueno, yo también había notado que nos comportamos como si hubiese ocurrido algo. ¿Pero qué creéis que ha pasado? Nada. Exacto. Absolutamente nada. Bueno, pues entonces vamos a comer. Una vez vi una película francesa donde invitaban a un personaje anónimo para burlarse de él. No. Tú no eres un idiota. Pobre. Está desconcertada, es normal. No somos así siempre. Pensábamos que se había muerto anoche. Ha sido desquiciante para todos, no solo para ti. Sí, oye, yo pido perdón también, disculpadme. Pero, bueno, ahora que estamos aquí para dar un paso adelante, pues hagámoslo juntos. ¿Por qué no comemos de verdad? A mí la pastilla me ha sentado bien. ¿Y a mí? Se lo han comido todo. No han dejado ni una espina. Qué hijos de puta. Pero se han tomado todas las pastillas. ¿Y el nuevo? El nuevo no. Las ha dejado en el plato. Por lo menos no las tira al váter. Ya hablaré yo con él. Dice que es mecánico dental. Sí, claro. Y yo soy Stalin. ¿Stalin? Y yo soy Freud. ¿Freud? ¿Quién es ese? Que yo soy otra. Otra que no soy. Estás fina tú también, oye, ¿eh? Ya hablaré yo con él.
nos desnudamos. Lo nuestro no es así. ¿Mm? Coge la otra. Fabián, la tarta. Hoy. Perdón. Yo es que a veces tengo los guiones en la cabeza. Me voy a tumbar. Pero, Andrea. ¿Te tumbas? Ah. Si nadie muestra interés por interpretar las claves, ¿para qué hacemos ficción? Hasta aquí. ¿Sí? Jorge, te llamas, ¿no? Sí, sí. Y tú las pastillas no te las vas a tomar, ¿no? ¿Pero qué son esas pastillas? Vitaminas, sales minerales, ácido fólico. Porque aquí no se come mucho, ¿sabes? Ya, pero ellos... También ansiolíticos y recaptadores de la serotonina. En esta casa se viene a descansar. Eso que vamos, que en principio creo que no lo veo. Bueno, pues tú mismo, a mí me da igual, ¿eh? Lo que pasa es que ahora sois muchos y tampoco tenemos un arsenal como para andarlas tirando, ¿sabes? Yo en principio no. Bueno, pues tú sí eso ya lo vas viendo. Pero dínoslo. Porque si Víctor muere cualquiera de estas noches, los ansiolíticos los vamos a necesitar seguro. Vale, vale. Pero vamos, que yo en principio no. Bueno, tú mismo. Oye, otra cosita. Todo ese asunto de que eres médico... Dentista. Ah, bueno, sí, dentista. ¿De dónde has sacado todo ese invento? ¿Cómo que de dónde lo he sacado? Es que soy dentista. Bueno, ya, pero es que no contábamos con eso, no viene al caso. Desvía la atención. No podemos centrarnos en eso, ¿entiendes? No. Sigue nadando, sigue nadando. Venga, que yo te vea. Mira, estos dos bloques elimínalos fuera. Retomamos eso la última semana, ¿vale? Sí. ¿Qué estamos organizando la intendencia? Que son muchas comidas, es mucho lío. Cállate, Fabián. Perdona si interrumpo. No entres mojados a la casa, os lo tengo dicho. Perdón, no me di cuenta, no volveré a hacerlo. ¿Qué querías? No, nada.
No es importante. Di cualquier cosa, ya que estás aquí, ¿no? No, si no es importante. De verdad, perdonad. ¿No te habrás pensado mejor lo de las pastillas, eh? Si es que yo no tomo nada nunca. Duermo perfectamente. Aunque quizá adaptarme a una nueva cama, quizá las tomaría únicamente por la noche. Claro. Si es que aquí se viene a descansar. Eso mismo le dije yo. Es que tampoco sé muy bien qué debo no decir. Pero bueno, que ya vamos viendo. No es que no sepas lo que debes decir. Es que no sabes cómo se permanece callado. Acepta que no eres el protagonista. Y escucha bien en lo que llega tu momento. Estás poniendo el piso perdido de agua. Perdón. ¿Seguimos nosotros? Se ha hecho de noche. ¿Pero es la noche de anoche o es esta noche que es del día de hoy? No sé. Yo estoy aturdida. Siempre que venimos aquí explota la inspiración y sin embargo no consigo. Bueno, pero lo mismo dices del estrés de la ciudad, que te inspira, pero luego no. No, pues vale. Esta quietud es paralizante. Virginia tiene razón, Raúl, no le busques las cosquillas, porque tiene razón. Es desquiciante. Yo sabía que este reencuentro iba a ser desquiciante. Pero mira, aquí estamos juntos de nuevo otra vez todos. Así que mejor no opinemos. Yo me voy a tomar una copa. Yo también. ¿Vamos? Sí, venga, vamos. Fuera de cuadro. Nada. No sucede. ¿Llevas mucho tiempo ahí? Un rato, sí. Nos hemos despertado todos. Ya. ¿Lloraba alguien? No, ¿Hablaban de mí? creo que no. El tiempo que yo estuve, no. Me desperté con la cosa del guión en la cabeza y no presté atención. ¿Quieres que hablemos del guión ahora, durante el rodaje? Pues no lo sé. Aclarar un poco las cosas, ¿no? Me siento inútil. Inútil. Bueno, es normal, eres el guionista. Bueno, aquí nadie hace nada. ¿Eh? Yo no estreno. Andrea no actúa. Tú no escribes, Virginia no dibuja, Clara no... Clara no. Bueno, pero no generalices, ahora estamos hablando de mí. ¿No has nombrado a Jorge? ¿Qué Jorge? El dentista, el acompañante de Andrea. Bueno, él sí hace. Es un hombre de ciencia, se le presupone la acción. En definitiva, ese desconcierto pasivo que trae le ayuda a captar atención. ¿Podemos esbozar algo a partir de esto que estamos hablando, como mínimo? Ponte a la máquina de escribir. Yo no pienso levantarme de la cama.
No creas que yo no tengo también un cierto pánico ante la hoja en blanco. Estoy yo ante la hoja en blanco. Yo ni te cuento. En ese sentido deberías empatizar con Virginia, que no dibuja. ¿Por qué crees que seguimos juntos? Compartimos la nada. Vamos a dejar el tema de las parejas y vamos a centrarnos en Jorge, el mecánico dentista. Él mismo se definió ante nosotros como el idiota. El hombre normal que subraya nuestras rarezas. ¿Qué vuelta de tuerca tiene eso? La de siempre. En la segunda parte podemos prever un giro inesperado. El hombre práctico, el dentista, puede acabar dominando el asunto y convertirse en protagonista. Andrea se va a poner como una energúmena. Bueno, después de todo lo trajo ella. Jorge, el mecánico dental, va pillando protagonismo. Yo siempre he entendido la ciencia no solo a partir de parámetros pragmáticos, sino al contrario. Al igual que vosotros, he necesitado de la mente creativa para desarrollar mi labor. La duda, la ficción, forman parte de mi manera de mirar el mundo. Supongo que por eso acepté la invitación de Andrea para acompañarla este fin de semana. Bueno, por eso y porque me quieres, ¿no, Jorge? ¿Te quiere? Es probable que sí. ¿Lo ves? ¿Me pones hielo, Jorge? Por lo tanto, mi aportación a todo este insólito encuentro puede ir poco a poco ganando importancia y sentido para vosotros y para la película, si es que la hay, claro. Ah, lo que yo decía. Vas ganando protagonismo. ¿Un buen actor? Que no metas cizaña, Clara. Que yo soy la actriz protagonista y él ha dicho que me quiere a mí. Ha dicho que probablemente, y no lo ha dado por sentado. Bueno, no podemos valorar ahora la aportación que una mente científica puede ofrecer a nuestra ficción, pero yo estoy deseando comprobarlo. Pero qué mente científica, que es un mecánico dental. Pues mira, no lo creo. Andrea, déjame poner un ejemplo y te garantizo que enseguida, después, volverá a ponerse en ti el foco de atención. Es que no me acabo de fiar de ti. Mujer, se ha dicho que te quiere. No, ha dicho que probablemente me quiere. Veréis, hay una figura literaria llamada, creo, sinécdoque, donde una parte de algo es usada para representar el todo. Es como si fijásemos nuestra atención en un detalle en particular para hablar de lo global. Qué interesante todo lo que cuentas, Jorge. Estás vaciando el patio de butacas. Ay, cállate, por favor. Continúa, por favor. Por ejemplo, en mi consulta soy capaz de hacer un dibujo. Un dibujo. Un dibujo completo sobre la vida y la personalidad de una paciente con tan solo observar sus dientes. ¿De verdad? ¿Es esto no una mirada creativa aplicada a la realidad? Va a acabar hablando de la democratización de la expresión artística y nos va a dejar fuera de juego, ya lo vais a ver. Eso ya ha pasado, Andrea, pero como vives embalsamada en alcohol, no te has enterado. Vete a la mierda, Clara. ¿Me lees los dientes? Bueno, ya tengo algunos datos. Tú eres la dueña de esta casa. Tú eres una dibujante que no dibuja. Tú eres la mujer del director y tú, la mujer del guionista. Pero esto a simple vista, porque puedo ver mucho más. Jorge, vete a la mierda. Andrea, si tus dientes ya los he leído muchas veces y es por eso que te quiero. Se pone insoportable. Pero tú sigue porque tienes las de ganar, ¿eh? Tengo la impresión de que estás dando de lleno en el tema central. Virginia, tú has centrado tu no acción en la comparación con la producción creativa de tu marido. Pero vas a volver a dibujar. Ya. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cierra la boca. Mantén los dientes bien visibles, eso es. Volverás a dibujar cuando desvíes tu atención sobre la acción de Raúl. Ya. ¿Y cómo lo hago? ¿Has probado a dibujarle a él? Léemelos a mí, por favor.
extraño. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quizás los colmillos. Pero no. No. Tienes una de las bocas más silenciosas a las que me he enfrentado en toda mi vida. Es como si no expresasen deseo alguno para sí. Pero sin embargo eres la dueña de todo esto. Y lo pones todo al servicio de todos nosotros. Sí. Pero ¿dónde estás tú, Clara? Dime. No lo sé. Déjame ver. Abre. Hay algo ahí. Hay algo ahí, Clara. Hay algo ahí solo para ti. Solo para ti. Ha llegado tu momento. Ha llegado la hora de tu revolución silenciosa. Jorge, ¿qué has leído en los dientes de Andrea? Los dientes de Andrea están abrigados por una sonrisa que los oculta. Gran dentellada y blancura. Pero si los observas de cerca, muestran fragilidad. Su encía no tiene buena coloración. Se separan y pierden hueso. Los dientes de Andrea definitivamente mienten. Y después de toda esta invitación inicial de nuestro nuevo personaje idiota, esto me pide un momento para acabar de escarbar en estas tres parejas. Sí, pero sin más que lo humano que representan. No busquemos más símbolos. Emocionando y entreteniendo. Muy bien. Mejor dejarlo aquí en alto, ¿no? Por supuesto, muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Una cena, las pastillas? No van a comer ni a dormir. Ah, no. Permitimos entonces que vaya sucediendo en la noche. Andrea. ¡Marta, ayúdame! Mira. De cerca más vieja, ¿no? ¿Le quitamos la peluca? Nunca me dejáis otra opción. Traiga quien traiga, siempre me hacéis lo mismo. ¡Joder, que es un puto dentista! Eres una estúpida. No le das ningún valor al silencio. Déjala, que no se entera, creo que cuentas al final. ¿Y yo qué te he hecho a ti, Virginia, para que me odies tanto? ¿Pero qué he dicho yo ahora? Negada envidiosa de mierda. No le hagas caso, si va por mí, pero no se atreve. Clara. Cerda. Estos momentos tuyos me dan la vida. Per què no en ti muori davvero, figlio della gran putana?
No vengo a pedirte perdón. Vengo a decirte que todo lo que yo pueda hacer o decir es bueno para los dos. Porque hemos venido juntos. Pues entonces no me expliques nada de esto. Y déjame que sea yo la que lo descubra. Pues dilo. ¿Lo repito? Sí. No hace falta que me pidas perdón. Porque todo lo que hagas o digas es mejor para los dos. Porque hemos venido juntos. Porque me quieres. ¿Qué haces? Porque yo soy la chica que quieres. Y ahora Víctor y Clara, ¿no? Exacto. Clara, ¿estás dormida? ¿Duermes? Sí. Necesito hablar contigo. Y debería interesarte porque puede que esta sea nuestra última conversación. Ya, claro, sí. Es que siempre lo es. ¿Ah, sí? Todas las noches de los últimos 20 años. Claro, ha habido muchos desencuentros, engaños y frustraciones y... Pero ¿sabes qué? Lo que pienso que cuenta es el final. ¿Puedes mirarme, por favor? Mientras te estoy diciendo esto, es importante. ¿Puedo hacer las dos cosas a la vez? No, siempre lo dices, pero no es verdad. Lo que haces es no atenderme y dar por hecho que presupones lo que voy a decir, pero esta vez es diferente, es importante. Ya, siempre lo es. Verás, Clara, durante todo este tiempo en el que no has conseguido ser feliz, en realidad era mi impulso creador el que te ha hecho tambalearte de angustia. Pero tengo la clave para tu felicidad. Se trata de que dejes de pensar por mí. Basta de yo. Puedo asumirlo. Mira, Víctor, yo asumo que para alguien como tú es muy difícil entender que algo no gire para y alrededor de su polla. Pero siento decirte, cariño, y créeme cuando te digo que lo siento, que no tienes ninguna capacidad para hacerme recuperar la fe que me falta. Ni siquiera sé cómo se llama mi problema, pero lo que estoy completamente segura es que no eres tú. Ah, no. No. Tú te tambaleas de angustia ante mi capacidad para concretar mis deseos. Ya no. Es evidente que tú sientes cierto vértigo ante mi inagotable sentido de la independencia. Miedo a perderme. Celos. Envidia del pene. ¿De qué pene del tuyo? ¿Estás bien? ¿Clara? ¿De quién fue la idea de dotar a Jorge de protagonismo? Ah, ya no es el personaje nuevo. Ahora es Jorge. Bueno, no eches balones fuera. ¿De quién fue la idea? No lo sé. Mía o de Raúl. Estábamos intentando darle un punto de giro a todo esto. Es muy atractivo. ¿Cómo? No, que tú me preguntaste cuando llegó que qué me parecía. Yo te dije que me dieras un tiempo y ahora te contesto. Es un hombre muy atractivo. Clara, aunque lo creas o no, yo nunca me acosté con Andrea. Andrea. Habéis sido vosotros los que habéis dado valor a Jorge. Escúchame bien, esa fin. Ni él ni yo teníamos respuestas concretas. Podíamos parecer anodinos, desconcertados, inseguros. Y sin embargo, somos nosotros los que vamos a terminar teniendo las respuestas de todo esto. Ten cuidado, Clara, con lo que estás pensando. Porque tú no estás acostumbrada a pensar, ni a actuar.
fácil que te equivoques. Y de ahí sí que no remontarías. Vete a la mierda. No me sigas. ¿Jorge? Habíamos desafiado las leyes a base de hacer el idiota. Habíamos relajado el pensamiento hasta atrofiarlo. Lo sabíamos prácticamente todo y creímos que era cuestión de disfrutar despreciando nuestro propio saber. Estábamos tan de vuelta que inventamos la ley de la levedad. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Eso que estás escribiendo. ¿Quién de nosotros debería de decirlo? No lo sé. Es una reflexión, una nota. Ni siquiera sé si es un diálogo. Escríbemelo a mí. Quiero decirlo yo. De acuerdo, lo consulto con Víctor. No tienes que consultárselo a nadie. No te lo estoy pidiendo, te lo exijo. Esta es mi casa y yo pago esta película. Estoy harta de estar callada. Eso que estás escribiendo debe ser la respuesta. La voy a decir yo. Ya, pero es que ni siquiera sé si Dale va a ser un... ese texto a ella, Raúl. Me estás poniendo nervioso. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estoy dibujando. ¿No te voy a romper hojas? ¿Me has asustado? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cállate. ¿Por qué no recuerdo la contraseña? ¿Se puede saber qué haces? Esta es mi casa. Soy yo la que paga todo esto. No soy dentista recién llegado. Me estás asustando. ¿Qué pasa? ¿Por qué no recuerdo la contraseña? Clara, ¿qué pasa? ¿Por qué no recuerdo la contraseña? ¿Por qué no se sabe la contraseña? Porque no es su casa. ¿Cortamos? No, espera un momento. Ahora suelta la grabación de la niña. Suelta la grabación de la niña. Shh, no oyes. ¿Qué pasa? Shh. No escuches a una niña. ¿Qué haces? He completado un dibujo. Es que no quiero que me dibujes a mí, Virginia. He completado por fin un dibujo, no te entiendo.
Pero es que yo no consigo completar un guión. No soy un ejemplo. No quiero que me mires a mí. No me hagas esto, Raúl. He terminado un dibujo y ni siquiera lo has visto. Virginia, ¿no te das cuenta que lo único que cuenta es el final y que yo no estoy completando la historia? Raúl, Virginia, ¿habéis oído la niña que canta? ¿Una niña? ¿Pero de dónde viene? Del sótano no, ¿eh? De arriba tampoco. Es verdad. Viene de allí. Buscamos por separado, antes de que deje de cantar. Yo creo que es por delante. ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué estáis haciendo? Una película. ¡Corten! Por mí no ha sido buena, ¿eh? ¿No? ¡Están aquí! ¿Qué es esto? Entonces, yo no soy el director. No. Bueno, sí. Eres el personaje del director. Ah, bueno, entonces no me quiero morir, ni estoy enfermo. Bueno, eso tampoco lo tenemos claro. Porque no tenemos escrito el final. Estáis rodando una película sin tener escrito el final. Por favor, qué desastre. A ver, que teníamos escrito un final, pero el productor no estaba muy convencido y estamos improvisando sobre la marcha. ¿Y quién es el productor, si puede saberse? ¿Me permites un momento? Sí. ¿Dónde vas, Jorge? Eres el productor. Víctor. Sí. ¿Tú sabías esto? Yo no tenía ni idea. Soy un personaje. Es que siempre sentí curiosidad por interpretar un papel. Y pensé que el mecánico dental me iba al pelo. Que no te deshagas en explicaciones. Que estoy acostumbrada a tratar con mentirosos como tú. Claro, por eso no recordaba la contraseña. Porque esta no es mi casa. ¿Qué contraseña? La de la caja fuerte. Bueno, a ver. La cuestión es que ya hemos atravesado el ecuador del rodaje y tenemos que terminar la película. ¿Pero soy o no soy la protagonista de la película? No. Bueno, no exactamente.
¿Y bebo? Beber sí bebes. Y no me interrumpas, por favor. La cuestión es que Fabián y yo necesitamos unas horas para dilucidar el final. Y necesitamos de vuestra colaboración. Y de vuestra paciencia. Sí, y de vuestra paciencia también. ¿Y nos vais a decir por lo menos en qué consiste todo esto? ¿Cuál es el tema central? Saber qué estamos contando. Es que necesitamos una explicación. Tienes razón. Y no nos vengáis con la monserga de que reflexionáis sobre la identidad. Es que la película habla un poco de eso. Cine, identidad. Bueno, sí, y en un sentido más abstracto estamos hablando de lo humano, del discurso artístico. Bueno, a ver, puede que os hayáis sentido algo perdidos en esta comedia, pero ¿Qué comedia? Si yo he intentado suicidarme. Esa mujer es incapaz de realizarse como dibujante, bajo la presión del éxito del marido que no escribe ni una puta línea. He escrito bastante hace un rato. Cállate, por favor. Y este pobre hombre que se está muriendo y que lo único que quiere hacer es su obra póstuma. Y ella, que no sabe ni quién es ni tan siquiera por sus dientes. No puedo más. Y ahora que tenía la respuesta, que creía que mi vida podía tener algún sentido, venís con esta mierda de que no somos nosotros los que estamos haciendo una película. Tienes razón. Estaba escribiendo para ella la respuesta a todo lo que estaba sucediendo. Pero claro, si no soy yo el que escribe... Yo me quiero largar de aquí. No. No deberías marcharte. ¿No os dais cuenta? Estamos encerrados. No nos van a dejar salir. Yo me quiero ir de aquí. Perdonad. O sea, este ataque de histeria no le correspondería más a mi personaje que a ella. Pero, ¿cómo puedes seguir interpretando después de saber quiénes somos? O mejor dicho, quién no somos. Me voy. Y no se te ocurre impedírmelo. ¿Impedírtelo? Anda, lárgate. Coge tus 4 trapos en la puta calle. Total, para lo que aportas... ¡Marta! Vamos, lárgate. A ver qué te lo impide. ¿No te vienes? No. Yo me quedo. ¿Nadie quiere acompañarla? No le impedimos a nadie que se marche, ¿eh? Ahora, el que salga de aquí no vuelve a entrar. Es una cuestión de valentía. No se entra y se sale de esta ficción por antojo. No. No hay nadie ahí fuera que quiera escuchar ya tantas mentiras. Pero podéis seguir quejándoos de lo mal que os va. ¿Queréis cambiar el mundo desde este sanatorio mental con vuestras ideas? Pero ahí la gente fuera sigue en acción. Es tan decadente. Precioso, Mutis, cariño, pero no tenemos toda la noche, ¿sabes? Vamos. Es que nadie se va a venir conmigo. Yo es que tampoco sé lo que me esperé fuera. Por lo menos aquí tengo que agarrarme. Aunque sea una crisis creativa y un matrimonio que agoniza. ¿Un matrimonio que agoniza? Venga, lárgate. Vamos. A la calle. Va. ¿Veis cómo de aquí se marcha el que le da la gana? Si es que mucho ángel exterminador habéis visto vosotros. Pues si nadie más quiere irse, a trabajar.
Ya sé que parece desconcertante, pero en lo que a mí respecta, tengo que reconocer que este punto de giro me libera. Estaba angustiado, no veía la salida a lo de no ser capaz de escribir. Ahora sé que interpreto un papel, un rol que aporta algo. Y me siento útil. ¿Útil? Sí, bueno, si lo analizamos bien, todo esto es una ventaja para todos. No sé, yo estoy decepcionada. Ahora que había empezado a dibujar, que sentía que había una puerta de salida, no me hubiese importado sostener un poco más la situación. Yo también tengo la sensación de que había despertado y estaba deseando saber qué ocurría después. Tenía la impresión de haber empezado mi propia revolución personal. Una propia revolución personal. Sí. Estabas dando palos de ciego. Permíteme que después de lo que ha pasado, tu opinión me importe bastante poco. Te la puedes quedar. Lo único que está claro es que debemos esperar. Yo creo que deberíamos hacerlo en silencio. Cualquier cosa que digamos puede ser utilizada en la narración de nuestro futuro incierto. Es verdad. Deberíamos mantenernos en silencio. Que escriban ellos. Eres un vago y un impotente. ¿Por qué no te vas a la mierda? Me voy a poner una copa. Chicos, yo no me encuentro bien, ¿eh? Ya me mareo, necesito tumbarme o algo. Eso es. Estáis haciendo lo correcto. Lo correcto. ¿Y según tú qué es hacer lo correcto en estos casos? Volver a representar nuestros roles. Víctor se encuentra mal. Andrea se sirve una copa. Tú y Virginia escupís vuestra frustración a Raúl y a Víctor. No pretenderás que después de saber lo que sabemos, hagamos como si nada hubiese ocurrido. Por favor, es que lo estoy diciendo en serio, es que necesito tumbarme. Necesito tumbarme. Veréis, aunque al principio se establezca como un juego en el que carezcamos de fe, solo insistiendo en sostenerlo acabaremos por creerlo. En eso consiste vivir. Por ejemplo, sabemos de la existencia de la muerte, pero le seguimos el juego a la muerte. Dejamos que nos engañe. ¿No es eso? Tienes razón. Voy a volver a dibujar. No. Vas a intentar hacerlo. Y vas a romper más hojas. En eso consistía. Voy a hacer que dibujo haciendo que no puedo dibujar. Eso es. Y alrededor de eso irás encontrándote poco a poco, intentando que intentes dibujar sin conseguirlo. Espera. No es tan rápido que pierdo el hilo. Intentando que intentas dibujar sin conseguirlo. ¿Y yo qué? Tú, Clara, creías haber empezado tu revolución personal. Sí. Y tener las respuestas para todos nosotros. Sí. Sin embargo, lo que te estaba pasando es que te habías fijado en mí. Y habías decidido acercarte. Ya, pero tú estabas con Andrea. Pero eso ya lo sabías desde un principio y aún así no te importó meterte en un lío. Es que no tenía ningún peso en esta película, estaba acabada. Bienvenida al club de los que tenemos las respuestas al final. Jorge. Jorge. Más hielo, Jorge. Enseguida. Bueno, pues hemos superado este entuerto. Ahora todos podemos respirar. Yo no. Yo necesito mi suero. Y necesito suero. Me deshidrato. Apunta eso, apunta. Apúntalo todo. Te estoy dibujando. Lo sé. Y yo te coartaré. También lo sé. Bueno, pues Marta, parece que vamos atando los flecos. Espera, dame un momento. Quizás recuperemos el final que teníamos. ¿Estás segura? Si poco a poco lo estamos reconduciendo. Si seguimos trabajando, quizá haya una esperanza. Ya, pero es que no hay esperanza.
Déjame leer un momento. ¿Cuántas cajas de ansiolíticos quedan? No lo sé, Marta, 4 o 5. Pero aún podemos resolverlo. Que tenemos hasta por la mañana para pensar otro desenlace. Nos toca entrar a nosotros. ¿Estás segura? Que podemos pensar otro desenlace, por favor. No te preocupes, ya lo hago yo. Con todo el lío, no hemos tenido tiempo de preparar nada para cenar. Pero imagino que es suficiente con esto. Marta. Acordamos que esto no acabaría así. Ya, pero... créeme que lo hemos intentado, ¿eh? Hemos dado vueltas y vueltas y... Y esto es lo que hay. No tenemos que hacerlo. Si seguimos creyendo quiénes somos. Tienes razón. Hay que seguir adelante. ¿Habría pastillas suficientes para todos? No lo sé. Ni Víctor ni yo habíamos previsto un final de este tipo. Jorge, tú eres médico. ¿Habría suficientes? No es médico, es productor. Cállate. No soy médico, soy mecánico dental. Pero imagino que sí, hay suficientes. Aunque Víctor tiene razón. Si mantenemos la fe en quienes éramos, no tenemos por qué hacer esto. Podemos conseguirlo. No tenemos que dejar al servicio que nos diga lo que tenemos que hacer. Así. Nunca me gustó esa pareja. Debió estar fatal cuando permití que Víctor les contratara. ¿Pero son pareja? Dicen que sí, pero no lo son. Clara se dio cuenta el mismo día que les contratamos. ¿Verdad, cariño? ¿Verdad, cariño? Vamos, Clara. ¿Vamos? Es que no sé si podré. Sí, sí que puedes, mira. Jorge, mira, el diente se me está separando. Ay, sí. Más. Sí, es verdad. Bueno, cuando lleguemos a casa revisamos esa última endodoncia, ¿eh? Venga, Clara, reconócelo. ¿Te diste cuenta el primer día que no eran pareja? Sí, es verdad, me di cuenta. Duermen en el bungalow del jardín. En una cama juntos. Bueno, pero eso a nosotros nos da igual, Clara. Que en su vida privada hagan lo que les dé la gana. Pero mientras les pagues, que hagan su trabajo bien. Bueno, el día que llegamos con Raúl... No deberías contárselo. No debes meterte en eso, Virginia. No me digas lo que tengo que hacer, ¿eh? No me coartes. Ya, pero es que no es asunto nuestro. ¿Te quieres callar? ¿No te das cuenta de que si no dibujo es por tu culpa? Bueno, esto es muy incómodo para mí. Que no, mi amor. Están acostumbrados a discutir en público. No somos tan raros, Jorge. En realidad, aparte de ciertos comportamientos excéntricos, si te fijas en el fondo, funcionamos de una forma bastante convencional. Lleva razón Andrea, en el fondo les encanta discutir en público. 3753. ¿Qué dices? 3753, la contraseña de la caja fuerte, me he acordado. La memoria también se alimenta con mentiras. Cállate, no lo estropees. No vuelvas a decir ese número en público. Que te calles, imbécil, que nadie te va a robar. Bueno, yo ni recuerdo el número que ha dicho, ¿eh? Que no te disculpes, que se está aprovechando de nuestra educación. No teníamos que haber venido. Que mira, no me voy, no sé ni por qué no me voy. Bueno, sí,
No me voy porque es de noche. Pero en cuanto amanezca, Jorge y yo nos vamos. Jorge. 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 ¿Más hielo? Vámonos. Enseguida. No seguirá. Mañana se la habrá pasado y terminaremos la película. Sí, ya. Estoy un poco cansado. Voy a tumbarme en mi habitación. Te acompaño. Ha sido un día eterno para todos. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Las tiramos al váter? Flotan. No. Vamos a dejarlas ahí que aún podemos cambiar de opinión. ¿Cortamos? No, espera. Ahora. ¡Corten! ¿Y qué hacemos ahora? Cuando estén a solas en sus habitaciones no podrán sostener la mentira. No podrán. Y volverán a por las pastillas. ¿Mm? ¿Por qué no intentas dormir un poco? Quizás si vencemos esta noche podamos encontrar una salida. Ahí fuera con los demás. Hice lo que pude por mantener el juego, pero aquí me es imposible. No creo que ellos puedan tampoco. ¿Crees que yo puedo dormir? ¿Eh? ¿Por qué no te centras en que nosotros tenemos algo en común? Tú no puedes dibujar y yo no puedo escribir. Eso te ayudaría a retomar el hilo. Soy incapaz de seguirte, Raúl. Como te llames. Si no puedes dormir en la misma cama que yo, sal al menos de la habitación. Y se quedó todo el día con la mandíbula desencajada. Por favor. Es lo más gracioso que he oído en mucho tiempo. Creía que te conocía bien, pero no imaginaba que tuvieras este sentido del humor. Bueno, es que la vida de un dentista no es tan anodina como tú crees. La gente viene muy nerviosa a la consulta y ocurren todo tipo de situaciones de comedia. Las enfermeras se parten de risa conmigo. ¿Qué pasa? Andrea, hay alguien en el comedor. Da igual. Nosotros lo estamos haciendo muy bien. Cuéntame otras cosas. Otra anécdota. Un momento. Jorge. Un momento. Jorge. Un momento, Andrea. Un momento. Un momento. Jorge. ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Muérete tú! ¡Vete! ¡Vete!
¿Estás despierta? Sí. Están en el salón. Ya les había oído. Deberíamos bajar. No, espera. Tú tenías la respuesta. Te había revelado. Se supone que finalmente tú ibas a ser la única capaz de cambiar las cosas. ¿Tenías o no tenías la respuesta? Sí. ¿Cuál era? Habíamos desafiado todas las leyes a base de hacer el idiota. Habíamos relajado el pensamiento hasta atrofiarlo. Lo sabíamos prácticamente todo. Y creíamos que era cuestión de disfrutar despreciando nuestro propio saber. Estábamos tan de vuelta que inventamos la ley de la levedad. ¿Era eso? Sí, es eso. ¿Y? Yo qué sé. Espera. Vamos a coger el dinero de la caja fuerte. ¿Tú te acuerdas de la contraseña, no? 573. Todos mentíamos. El número me lo inventé. Bajamos. Coge el suero. No.